Hola, buenas. Buenas tardes. Nada, comentar un poco el partido porque de los equipos, dijéramos que de toda la categoría y estando jugando lo que os jugáis, sois de los pocos que proponéis, hoy se ha visto buen fútbol por parte de los dos equipos. Sí, es lo que te dan los jugadores. Los jugadores piden realmente ser protagonistas, tener el balón. Son jugadores muy jovencitos, tenemos una media de edad de 23 años. Mm, es lo que la identidad nuestra. La identidad nuestra es intentar tener el balón, apretar todo el partido. Pero el fútbol son goles, ¿no? Entonces nuestras limitaciones también arriba son las que tenemos y lo único que me cabe pues es felicitar a mis jugadores y, y que sabemos que nuestra liga no es esta y ellos tienen pues que ofrecerse porque queda mucho tiempo. Con el gol de Ontinyent ya han aparecido un poco más las urgencias, los espacios, ha habido ya más de toma de daca y también, bueno, algo de juego un poco más agresivo, por lo menos por lo que se ha visto. Sí, pero bueno, el juego agresivo tampoco ha sido con intenciones. Cuando hay un balón dividido, normalmente tienes que ir a por todas. Nosotros, lo que he dicho antes, somos un equipo que no da un balón por perdido en todas las situaciones del campo y es lógico que ellos se encuentren un poquito más de espacios cuando ya van con el 1-0, pero nuestra dinámica ha sido la misma todo el partido. Da la sensación eso, ¿no, Mister? Que ha propuesto mucho más el Buñol y ha generado mucho más juego que luego ocasiones ha tenido, ¿no? Porque oportunidades claras de gol, arriba ha Exacto. faltado alguna cosita más, ¿no? Sí, ellos acumulaban más gente detrás que nosotros. Ahí es donde determina realmente la categoría y que los jugadores se tienen que adaptar un poquito a esa situación. Hay que jugar con un poquito más velocidad, hay que intentar pues mostrar diferentes cosas, pero yo creo que el Buñol pues, ha planteado realmente lo que tiene que hacer y nosotros pues con la baja de Álvaro del Moral, que sí que realmente es un jugador determinante, ahí la propuesta es totalmente diferente. Pero plantarle cara a Ontinyent, ganarle la semana pasada en Novelda, eso es para que el Mister esté orgulloso de sus futbolistas, Sí, ¿no? sí, yo estoy súper orgulloso ya no solo en los partidos, sino en cada momento, en el entrenamiento, en todo lo que es los entrenamientos invisibles que hacemos. La verdad es que son compañeros, lo dan todo uno por el otro y es lo que más orgulloso pues estoy de ellos. O sea que... Quizás el único que va a dar de cabeza es Linier, ¿no? Que nos ha dejado tranquilos a los dos banquillos, ¿no? Ha estado Sí, pendiente de vosotros es que bueno, yo comprendo que ellos tienen que tener una labor, pero realmente tampoco estábamos diciendo nada al árbitro, ni uno ni otro banquillo. O sea, ellos tienen que comprender que hay una situación, que hay un estrés y ese estrés genera que tú puedas gritar en un momento dado. Si el fútbol no es pasión, ya veremos a ver. Si esto lo trasladas a primera división, tendrían que expulsar a todos los entrenadores en cada momento. Muy bien, pues nada. Mucha Vale. suerte.